En el corazón de Madrid, donde las fortunas se forjan y los secretos se entierran, vive don Ricardo, un hombre que lo tenía todo, hasta que la vida le arrebató a su gran amor. Ahora, su única luz, su pequeña hija, se apaga lentamente. La desesperación lo empuja a un hospital, un lugar ajeno a su mundo de lujo, buscando un milagro, una esperanza. Pero allí, entre pasillos fríos y la urgencia de la vida y la muerte, un encuentro inesperado detiene su mundo. Un rostro que creyó haber perdido para siempre. La médica que podría salvar a su hija es el vivo retrato de la mujer que amó y perdió. En ese instante, el tiempo se detiene. El dolor del pasado choca con la esperanza del presente, dejándolo paralizado, cuestionando la realidad misma. ¿Es una cruel coincidencia? ¿Un fantasma del pasado que regresa para atormentarlo? ¿O quizás la clave de secretos enterrados que podrían cambiarlo todo? Mientras la vida de su hija pende de un hilo, este hombre deberá navegar un laberinto de verdades ocultas, amores, perdidos y dilemas que desgarrarán su alma. ¿Quién es realmente esta mujer? Y lo más importante, ¿qué oscuro secreto une su destino al de la familia de un millonario? Prepárense para una historia que los hará llorar, odiar y quizás encontrar el amor donde menos lo esperaban. Madrid, una ciudad que respira historia y modernidad a partes iguales, era el escenario de la vida de don Ricardo de la Vega. Un nombre que resonaba en los círculos más exclusivos, sinónimo de éxito, influencia y una fortuna amasada con inteligencia y visión. Su ático en el barrio de Salamanca ofrecía vistas espectaculares del Retiro, un recordatorio constante de su posición. Pero detrás de la fachada de opulencia, Ricardo era un hombre marcado por la ausencia. 2 años antes, Elena, su esposa, la luz de su vida, había partido, dejando un vacío que ni todo el oro del mundo podía llenar. Su risa ya no resonaba en los pasillos de la mansión. Su calidez no templaba las frías noches madrileñas. Ricardo se había convertido en una sombra de sí mismo, un autómata movido por las exigencias de sus negocios y la única razón que le quedaba para seguir adelante. Su hija, Sofía, con sus 7 años y una vitalidad que a veces parecía desafiar la gravedad, era el único rayo de sol en el universo sombrío de Ricardo. Sus dibujos llenaban las paredes. Sus preguntas curiosas rompían el silencio pesado. Su simple presencia era un bálsamo para el alma herida de su padre. Pero la vida, caprichosa y cruel, decidió poner a prueba la ya frágil existencia de Ricardo, una vez más. Una fiebre persistente, un cansancio inusual, síntomas que al principio parecieron triviales, se transformaron rápidamente en algo mucho más serio, algo que los médicos de cabecera de la familia, acostumbrados a tratar dolencias menores de la élite, no podían explicar. La preocupación se instaló en el pecho de Ricardo, una garra fría que se apretaba con cada hora que pasaba, sin un diagnóstico claro. La condición de Sofía empeoró de repente. Su respiración se hizo superficial, su piel adquirió un tono pálido alarmante. El pánico se apoderó de Ricardo. No importaba su fortuna, sus contactos, su poder. En ese momento, era solo un padre aterrado con una hija enferma en brazos. Ignorando las sugerencias de trasladarla a una clínica privada de lujo, Ricardo recordó la reputación de la unidad pediátrica de un hospital público bien conocido en Madrid, un centro de referencia con especialistas de renombre. Era una decisión instintiva, guiada por la desesperación y la necesidad de la mejor atención posible, sin importar el coste social o la aparente incongruencia con su estatus. La carrera hacia el hospital fue una blur de sirenas y semáforos en rojo. El aire dentro del coche olía a miedo y a desinfectante que Ricardo había usado compulsivamente en un intento fútil de controlar algo. Al llegar, la atmósfera del hospital público lo golpeó con la fuerza de una ola. No había el lujo discreto de las clínicas privadas, sino una urgencia palpable. El murmullo constante de voces preocupadas, el ir y venir frenético de personal, médico,
El olor a medicinas y desinfectante mezclado con la ansiedad colectiva. Era un microcosmos de la vida real, cruda y sin filtros, muy diferente de la burbuja dorada en la que Ricardo vivía. Con Sofía inerte en sus brazos, envuelta en una manta, Ricardo irrumpió en la sala de emergencias pediátricas. El personal reaccionó de inmediato. La urgencia en su rostro y en el estado de la niña era inconfundible. Una enfermera lo guió rápidamente hacia una camilla mientras otra llamaba al médico de guardia. Ricardo apenas registraba el ajetreo a su alrededor. Su mundo se había reducido al pequeño cuerpo de Sofía, a la necesidad desesperada de que alguien, cualquiera, pudiera ayudarla. Y entonces, levantó la vista. La médica que se acercaba, con cintos con su bata blanca impecable y un gesto de profesionalismo concentrado, detuvo el aliento en los pulmones de Ricardo. El ruido del hospital se desvaneció. El pánico por Sofía quedó suspendido en el aire. Su mundo, ya tambaleante por el dolor y el miedo, se detuvo por completo. No podía ser. Era ella. Cada rasgo, desde la forma de sus ojos almendrados hasta la curva de sus labios, la manera en que el pelo caía sobre sus hombros, incluso esa pequeña peca junto a la comisura de la boca. Era Elena. Era una réplica exacta, una aparición que desafiaba toda lógica, toda explicación racional. La misma elegancia innata a pesar del uniforme de trabajo, la misma intensidad en la mirada. Ricardo se quedó inmóvil, petrificado. Sus brazos aún sostenían a Sofía, pero su mente estaba a miles de kilómetros, 2 años atrás, reviviendo el rostro de su esposa, el día de su funeral, el vacío que había sentido desde entonces. La médica se acercó a la camilla donde ya habían colocado a Sofía, su atención completamente centrada en la niña. Se inclinó para examinarla, su expresión seria, profesional. Ricardo no podía hablar, no podía moverse. Sus ojos fijos en el rostro de la médica estaban llenos de una mezcla explosiva de incredulidad, dolor, confusión y una chispa de esperanza nacida del delirio. ¿Era una alucinación? Estaba perdiendo la cabeza por el estrés y el luto. La médica, sintiendo la intensidad de su mirada, levantó la vista por un instante. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo. No había reconocimiento, solo una leve confusión ante la parálisis evidente del padre. Su expresión volvió rápidamente a la profesionalidad, enfocándose de nuevo en la pequeña paciente. Pero para Ricardo, el mundo se había fracturado. Allí, en medio del caos de una sala de emergencias, frente a la urgencia de la enfermedad de su hija, se encontraba una mujer que era el vivo retrato de su esposa fallecida. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué se parecía tanto a Elena? La pregunta resonaba en el silencio atronador de su mente, una incógnita perturbadora que eclipsaba momentáneamente incluso el miedo por Sofía. El rostro atónito de don Ricardo de la Vega, el poderoso millonario, reflejaba la vulnerabilidad más absoluta, mientras la doctora Clara Vidal, ajena al torbellino que había desatado, se concentraba en salvar una vida. El corazón de Ricardo latía desbocado contra sus costillas, un tambor frenético en el silencio irreal que se había instalado en su mente. La imagen de Elena, de su Elena, superpuesta al rostro de la médica que ahora se inclinaba sobre Sofía, era un golpe demoledor. Era una crueldad del destino, una ilusión óptica nacida del dolor, o algo más. La lógica, esa herramienta infalible que siempre había guiado sus decisiones empresariales, se había desmoronado por completo. Estaba paralizado, no por el miedo a la enfermedad de su hija, que era inmenso, sino por el espectro de su esposa que parecía haber resucitado ante sus ojos. Pero el llanto débil de Sofía lo trajo de vuelta a la cruda realidad. Su hija lo necesitaba a esa médica, sin importar quién fuera o a quién se pareciera. Con un esfuerzo sobrehumano, Ricardo obligó a sus músculos a responder. Enderezó la espalda, intentó regular su respiración.
La máscara de compostura que había perfeccionado a lo largo de años de negociaciones difíciles se deslizó sobre su rostro, ocultando el torbellino interior. La doctora Clara Vidal, ajena a la conmoción que había provocado, trabajaba con una eficiencia calmada y profesional. Sus manos se movían con destreza, examinando a Sofía, haciendo preguntas concisas a la enfermera que la asistía. Su voz era clara, serena, con un ligero acento que Ricardo no pudo identificar de inmediato, pero que sonaba diferente a los acentos pulidos de la alta sociedad madrileña. Había una determinación tranquila en sus gestos, la seguridad de alguien acostumbrado a lidiar con la urgencia y el sufrimiento. Ricardo la observaba, cada detalle, cada movimiento. Buscaba diferencias, algo que rompiera el hechizo, que le demostrara que estaba equivocado, que era solo una coincidencia macabra. Pero cuanto más la miraba, más profundizaba la inquietante similitud. La forma en que fruncía ligeramente el ceño al concentrarse, la manera en que se recogía el pelo detrás de la oreja, incluso la delicadeza con la que tocaba la piel febril de Sofía, eran gestos que había visto miles de veces en Elena. Era como si el tiempo se hubiera detenido y estuviera presenciando una escena del pasado, pero con una extraña y perturbadora distorsión. La primera decisión crucial se formó en su mente, instintiva y firme. No diría nada sobre la semejanza. No revelaría el shock que lo había asaltado. Necesitaba a esa mujer. Sofía la necesitaba. Cualquier comentario, cualquier pregunta impulsada por su propia confusión, podría poner en riesgo la atención que su hija estaba recibiendo. Se obligó a sí mismo a interactuar con ella puramente como el padre preocupado, el cliente, aunque en un hospital público no existiera tal distinción en el mismo sentido que en su mundo. «Doctora, ¿qué le pasa a mi hija? ¿Es grave?», logró preguntar, su voz sonando un poco más tensa de lo que pretendía. Clara levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él por un instante más prolongado esta vez. Había compasión profesional en su mirada, pero también esa misma ligera confusión que había notado antes. «Estamos haciendo las primeras evaluaciones, señor», dudó, esperando que él se presentara. «De la Vega». «Ricardo de la Vega», dijo él, la formalidad del apellido sonando extraña en ese contexto de vulnerabilidad cruda. «Señor de la Vega, su hija, Sofía, presenta un cuadro febril alto y algunos síntomas que nos preocupan. Necesitamos hacerle una serie de pruebas para determinar la causa exacta. La vamos a ingresar para tenerla bajo observación constante», explicó Clara, su tono tranquilizador pero firme. «Por favor, quédese tranquilo. Vamos a hacer todo lo posible por ella». Mientras Clara daba instrucciones a la enfermera, Ricardo no podía apartar la vista. Notó el cansancio en sus ojos a pesar de su concentración. Había unas ligeras ojeras, sutiles, que sugerían largas horas de trabajo, noches en vela. Su bata, aunque limpia, no parecía nueva, y el bolígrafo que sacó de su bolsillo era de plástico barato, no una estilográfica elegante. Pequeños detalles que contrastaban brutalmente con el mundo de Ricardo, pero que pintaban un cuadro de una vida de esfuerzo y dedicación. Luego, al hablar con la enfermera sobre la disponibilidad de una cama, Clara dejó escapar una frase rápida, casi inaudible para Ricardo, pero que él captó. «Después del turno doble de anoche, solo espero que haya sitio en la...». La frase quedó inconclusa, pero la implicación era clara. Trabajaba largas jornadas, probablemente para llegar a mínimos en fin de mes. Y ese acento, ahora que se fijaba, no era el de Madrid capital. Sonaba más suave, quizás del sur o del oeste de España. Un acento que a menudo se asociaba con orígenes más humildes, con regiones que no gozaban de la misma prosperidad que la capital. Una oleada de emociones contradictorias invadió a Ricardo. La preocupación por Sofía era primordial, sí, pero debajo de ella burbujeaba una curiosidad intensa, casi febril sobre esta mujer. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Cómo era posible esa semejanza?
Era como si un misterio insondable se hubiera presentado ante él en el momento más inesperado. Inicialmente, intentó convencerse de que su interés era simplemente una manifestación de su duelo. Clara se parecía tanto a Elena que su mente, desesperada por encontrar consuelo, se aferraba a esa imagen. Era la nostalgia, la añoranza, proyectándose en alguien que físicamente era casi idéntica a la mujer que había perdido. Pero a medida que la observaba, mientras ella se movía con gracia y eficiencia por la sala, algo más comenzó a gestarse. No era solo la semejanza física, había una energía en ella, una resiliencia palpable, una humanidad que trascendía la bata blanca. La necesidad de saber más sobre ella se volvió irresistible, no de una manera romántica, al menos no aún, sino como una compulsión, una pieza faltante en un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. ¿Podría haber una conexión? ¿Algún vínculo oculto entre la vida de Elena y la de esta médica, de hospital público con un acento de fuera y ojeras de cansancio? La idea era descabellada, casi absurda, pero la intensidad de la semejanza no le dejaba otra opción que considerarla. Mientras trasladaban a Sofía a una habitación, Ricardo se quedó atrás un momento, observando a Clara interactuar con otro paciente. La profesionalidad seguía ahí, pero también vio un atisbo de calidez genuina, una empatía que parecía brotar de una fuente profunda. Era una combinación que lo atraía y lo confundía a partes iguales. Tomó su teléfono, sus dedos temblando, ligeramente mientras buscaba un contacto. No era la policía, ni un detective privado, aún. Era su asistente personal, un hombre discreto y eficiente que sabía cómo conseguir información sin hacer preguntas. Un mensaje corto, aparentemente inocente. Necesito datos sobre la doctora Clara Vidal, pediatra en este hospital. Máxima discreción. Urgente. La decisión estaba tomada. Impulsado por el dolor, la confusión y una curiosidad nacida del misterio, Ricardo había cruzado un umbral. No sabía a dónde lo llevaría esta investigación, qué secretos desenterraría, o qué implicaciones tendría para su vida, ya de por sí marcada por la tragedia. Solo sabía que no podía ignorar el rostro que había visto, el rostro que era el de Elena pero que pertenecía a otra mujer. El camino sin retorno había comenzado. El aire en el pasillo del hospital olía a antiséptico y a café rancio, una mezcla extraña que se adhería a la ropa y al alma. Ricardo de la Vega, acostumbrado al aroma sutil de las flores frescas en su mansión y al cuero caro de su oficina, se sentía como un pez fuera del agua. Pero la incomodidad física era insignificante comparada con el torbellino emocional que lo asolaba. Sentado en una silla de plástico incómoda fuera de la habitación de Sofía, con el zumbido constante de las máquinas médicas como banda sonora, solo podía pensar en ella, en Clara, en Elena. La imagen de la doctora Vidal se repetía en su mente, tan vívida, tan idéntica a la mujer que amó y perdió. Era como si el destino, con un retorcido sentido del humor, le hubiera puesto delante un espejo del pasado, pero habitado por una extraña. La racionalidad le decía que era imposible, que las coincidencias existen, que el dolor podía jugar trucos con la mente. Pero su corazón, o quizás esa parte de él que se negaba a aceptar la muerte de Elena, gritaba otra cosa. Había algo, más. Tenía que haberlo. La decisión de investigar a Clara Vidal no fue meditada. Fue una reacción visceral, un impulso nacido de la desesperación y de esa chispa irracional de esperanza o de locura que se había encendido en su interior. Era un camino sin retorno, lo sabía. Indagar en la vida de una desconocida, especialmente de alguien que estaba cuidando a su hija, era éticamente cuestionable, incluso para un hombre como él, cuyas decisiones de negocios a menudo bordeaban la moralidad. Pero la necesidad de desentrañar el misterio de esa semejanza era más fuerte que cualquier escrúpulo. Era como abrir una caja de Pandora. Una vez abierta, no habría forma de volver a cerrarla. Su asistente, Javier, respondió al mensaje de inmediato,
con su habitual eficiencia discreta. «Entendido, don Ricardo. Me pongo a ello ahora mismo. Le mantendré informado con la máxima cautela». Ricardo sabía que podía confiar en Javier. Era un hombre de pocas palabras, pero extremadamente capaz, con una red de contactos que abarcaba desde los bajos fondos hasta las altas esferas. Si alguien podía encontrar información sobre Clara Vidal, era él. Mientras esperaba, Ricardo se levantó y caminó por el pasillo. Observó a las familias sentadas en las salas de espera, la preocupación grabada en sus rostros. Vio a las enfermeras ir y venir, a los médicos consultando historiales. Era un mundo diferente al suyo. Un mundo donde el dinero no garantizaba la salud y donde la vulnerabilidad era la moneda común. Y en ese mundo, Clara Vidal se movía con una autoridad tranquila, una figura de esperanza para aquellos que la necesitaban. La vio salir de la habitación de Sofía, hablando en voz baja con una enfermera. Su perfil era idéntico al de Elena. La forma de su nariz, la curva de su mandíbula, era espeluznante. Se acercó a ella intentando que su comportamiento fuera lo más normal posible. «Doctora, ¿alguna novedad sobre Sofía?», preguntó forzando una calma que no sentía. Clara se giró hacia él, su expresión profesional. «La fiebre ha bajado un poco con la medicación, señor de la Vega. Aún estamos esperando los resultados de algunas pruebas, pero los análisis iniciales no muestran nada obvio. Es posible que sea un virus atípico. La mantendremos monitorizada de cerca esta noche». Sus ojos se encontraron de nuevo. Ricardo intentó leer algo en ellos, algún atisbo de reconocimiento, de familiaridad, pero solo encontró la seriedad de una médica concentrada en su trabajo. Sin embargo, por un breve instante, le pareció ver una sombra de tristeza en el fondo de su mirada. Algo fugaz, casi imperceptible, que le recordó la melancolía que a veces habitaba los ojos de Elena. ¿Era otra proyección de su mente? ¿O había algo real allí? «Gracias, doctora», dijo Ricardo, su voz un poco ronca. «Agradezco mucho su atención». «Es mi trabajo, señor de la Vega», respondió ella, con una leve inclinación de cabeza. «Haré todo lo que esté en mi mano por Sofía», y con eso se alejó, perdiéndose entre el personal del hospital. Ricardo la siguió con la mirada hasta que desapareció. La necesidad de saber más sobre ella se intensificó. ¿De dónde venía ese acento? ¿Por qué trabajaba en un hospital público si tenía esa cualidad, esa presencia que parecía destinada a algo más? ¿Quién era su familia? ¿Tenía hermanos, padres? ¿Había alguna historia detrás de ella que pudiera explicar la inexplicable semejanza con Elena? Horas más tarde, ya de noche, mientras Sofía dormía bajo la atenta mirada de las enfermeras, Ricardo recibió el primer informe de Javier. No era lo que esperaba. En lugar de una lista detallada de la vida de Clara Vidal, el mensaje era breve y críptico. «Don Ricardo, encontrar información sobre la doctora Vidal está resultando inusualmente complicado. No hay mucho rastro público de ella antes de su ingreso en la Facultad de Medicina en Sevilla. Parece que su pasado es opaco. Sigo investigando, pero esto no es lo habitual». La palabra opaco resonó en la mente de Ricardo. ¿Por qué el pasado de una médica de hospital público sería difícil de rastrear? A menos que hubiera algo que ocultar. Un secreto. La idea, en lugar de disuadirlo, avivó aún más su determinación. Esto no era solo una coincidencia física, había algo más profundo, algo escondido. La primera decisión crucial, la de iniciar la investigación, ahora se sentía irreversible. Había abierto la puerta a un misterio que parecía estar deliberadamente oculto. ¿Qué encontraría al otro lado? ¿Una explicación simple y decepcionante o una verdad compleja y dolorosa que conectara su presente con el pasado de Elena de una manera que nunca imaginó? No lo sabía, pero ya no podía dar marcha atrás. El rostro de Clara, idéntico al de Elena, se había convertido en la llave de un enigma que estaba decidido a resolver, sin importar las consecuencias. La noche en el hospital, con el sueño intranquilo de Sofía y la sombra de Clara Vidal,
se sentía larga y cargada de un futuro incierto. La palabra opaco resonaba en la mente de Ricardo como un eco perturbador. Javier, su sombra discreta y eficiente, nunca usaba ese tipo de lenguaje a menos que la situación lo justificara plenamente. Que el pasado de una médica de hospital público fuera difícil de rastrear, que pareciera haber borrado sus huellas antes de aparecer en Sevilla para estudiar medicina, era, cuanto menos, inquietante. No cuadraba. La mayoría de las personas dejaban un rastro digital, registros de estudios, trabajos, residencias. La falta de ellos en el caso de Clara Vidal no era una simple ausencia, parecía una eliminación deliberada. Esta dificultad inicial, la primera consecuencia directa de su impulsiva decisión de investigar, no lo disuadió. Al contrario, alimentó la naciente obsesión. La semejanza con Elena ya no podía ser descartada como una simple coincidencia o una alucinación del duelo. El misterio se profundizaba, adquiriendo contornos definidos, y Ricardo se sentía arrastrado hacia él con una fuerza irresistible. La preocupación por Sofía seguía siendo el ancla que lo mantenía en el hospital, pero la figura de Clara Vidal se había convertido en el epicentro de su atención, un enigma que prometía, o amenazaba, con reescribir su comprensión del pasado. Sofía pasó la noche estable, la fiebre había cedido ligeramente, y aunque seguía débil y somnolienta, los médicos parecían cautelosamente optimistas. Ricardo permaneció a su lado la mayor parte del tiempo, observando su respiración suave, acariciando su frente. En esos momentos de quietud, la imagen de Elena se superponía a la de Sofía, recordándole todo lo que había perdido, y luego, inevitablemente, la imagen cambiaba, transformándose en el rostro de Clara. Durante la mañana, Clara Vidal hizo su ronda. Entró en la habitación de Sofía con la misma profesionalidad tranquila del día anterior. Ricardo la observó mientras examinaba a la niña, su concentración absoluta. Intentó encontrar alguna pista, algún detalle que la diferenciara fundamentalmente de Elena. Más allá de la obvia diferencia de edad, Clara parecía unos años más joven de lo que Elena habría sido ahora, y el contexto de sus vidas. Pero los gestos, la forma de hablar, la intensidad de su mirada, todo seguía siendo inquietantemente familiar. «Sofía ha pasado una noche tranquila, señor de la Vega», dijo Clara, dirigiéndose a él. «Los resultados de las pruebas iniciales son prometedores, aunque aún faltan algunos. Seguiremos observándola de cerca. Si todo va bien, quizás en un par de días podamos pensar en darle el alta». «Gracias, doctora», respondió Ricardo intentando mantener su voz neutral. «Su atención significa mucho para nosotros». Se atrevió a dar un paso más, impulsado por la necesidad de obtener alguna información directa. «Disculpe la pregunta, doctora Vidal, pero ¿es usted de Madrid? Su acento me resulta diferente». Clara levantó la vista, una chispa de sorpresa cruzando sus ojos por un instante. «No, señor de la Vega. Soy de un pueblo pequeño cerca de Sevilla», respondió, su tono ligeramente más reservado. «Vine a Madrid para la residencia y me quedé. La vida en la capital es diferente». «Sevilla», murmuró Ricardo, procesando la información. Elena no tenía ninguna conexión conocida con Sevilla. Su familia era de Asturias, y ella había crecido y estudiado en Madrid. Pero el hecho de que Clara no fuera de la capital, que viniera de un pueblo pequeño, añadía otra capa a su opacidad. ¿Qué había en ese pueblo? ¿Qué la había llevado a borrar su rastro? La conversación se detuvo ahí, cortada por la llegada de una enfermera con los resultados de una prueba. Clara volvió a concentrarse en su trabajo, dejando a Ricardo con más preguntas que respuestas. Más tarde, sintiéndose abrumado por la mezcla de esperanza, miedo y confusión, Ricardo hizo algo que no hacía a menudo. Llamó a Isabel. Isabel era la mejor amiga de Elena, una mujer fuerte y sensible que había compartido innumerables momentos con su esposa y que había sido un pilar para él después de su muerte. Vivía en Barcelona, pero mantenían el contacto.
Ricardo, qué alegría oírte, dijo Isabel, su voz cálida al otro lado de la línea. ¿Cómo estáis? ¿Y Sofía? Estamos en el hospital, Isabel, confesó Ricardo, la fachada de compostura resquebrajándose un poco. Le explicó brevemente la situación de Sofía, minimizando la gravedad para no preocuparla demasiado. Luego, con un nudo en la garganta, se atrevió a mencionar lo que realmente lo carcomía. Isabel, me ha pasado algo muy extraño. Aquí en el hospital hay una médica que es idéntica a Elena. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Ricardo podía imaginar la sorpresa y la incredulidad en el rostro de Isabel. Ricardo, ¿estás seguro? ¿Idéntica? Absolutamente. Es como verla de nuevo. Su cara, sus gestos, incluso la forma en que habla, es espeluznante, dijo, la emoción desbordándose. Estoy investigando quién es. Su pasado es muy difícil de encontrar. Isabel suspiró un sonido largo y melancólico. Ricardo, sé que es difícil. El duelo te juega malas pasadas, pero ¿investigar a esta mujer? ¿No crees que podrías estar, no sé, buscando algo donde no lo hay? Quizás, pero la semejanza es demasiado grande, Isabel. Y lo de su pasado no es normal, insistió Ricardo. Luego, con una vacilación que no le era propia, preguntó: ¿Elena tenía algún secreto? ¿Algo que no me contara? ¿Alguna conexión con Sevilla o con algún lugar fuera de Madrid que yo no supiera? Otro silencio. Esta vez, más largo, cargado de una indecisión palpable. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Isabel sabía algo. Ricardo, comenzó Isabel, su voz más baja como si temiera ser escuchada. Elena era mi mejor amiga. Me contaba casi todo, pero todos tenemos cosas que guardamos, ¿verdad? Pequeños secretos, cosas del pasado que preferimos dejar atrás. Ella tuvo una época antes de conocerte, antes de que su vida fuera tan pública, una época de la que no hablaba mucho. Algo que pasó cuando era muy joven. Nunca me dio detalles, solo que fue difícil y que prefería olvidarlo. No sé si tiene algo que ver con lo que me cuentas, con esta médica, pero se detuvo como sopesando sus palabras. Solo sé que había algo en su pasado, algo que la marcó, de lo que nunca quiso hablar en profundidad. Y no, que yo sepa, no tenía ninguna conexión con Sevilla. Pero, ¿quién sabe? La conversación terminó poco después, dejando a Ricardo con una nueva pieza del rompecabezas. Elena tenía un secreto de su juventud, algo difícil, algo que prefería olvidar. ¿Podría ese secreto estar relacionado con Clara Vidal? ¿Podría explicar la semejanza, el pasado opaco de la médica? Las subtramas comenzaban a tejerse. La enfermedad de miocenteo, Sofía lo mantenía en el hospital, en contacto con Clara. La investigación de Javier revelaba la opacidad del pasado de Clara. La conversación con Isabel desenterraba la existencia de un secreto en el pasado de Elena. Tres hilos que, aunque aparentemente separados, Ricardo sentía instintivamente que estaban entrelazados. Sentado en la silla incómoda, con el zumbido del hospital a su alrededor, Ricardo se dio cuenta de que su vida, ya compleja por el duelo y la paternidad, se había vuelto infinitamente más enredada. Había tomado la primera decisión crucial, la de abrir la caja de Pandora. Ahora, las consecuencias iniciales estaban a la vista y prometían un viaje lleno de misterios, dilemas morales y la posibilidad de desenterrar verdades que podrían cambiar todo lo que creía saber sobre la mujer que amó y sobre sí mismo. La sombra de Elena se cernía sobre él, pero ahora venía acompañada por la enigmática figura de Clara Vidal, la mujer que era su vivo retrato y cuyo pasado parecía deliberadamente oculto. Los días en el hospital se fundían en una neblina de preocupación, esperanza y la creciente sombra del misterio. Sofía, aunque aún frágil,
Mostraba signos lentos pero constantes de mejoría. La fiebre se mantenía a raya. Su apetito regresaba, a cuentagotas, y sus ojos, antes apagados, empezaban a recuperar un poco de su brillo infantil. Ricardo se aferraba a cada pequeña señal de progreso, encontrando en la recuperación de su hija la fuerza para navegar por el turbulento mar de 1900, sus propias emociones, pero incluso en los momentos de alivio, la figura de Clara Vidal se cernía en el horizonte de su mente, un faro enigmático que lo atraía con una fuerza magnética. Observaba a Clara siempre que tenía oportunidad. La veía interactuar con Sofía, con una mezcla de profesionalismo y una dulzura genuina que sorprendía a Ricardo, acostumbrado a la frialdad distante de muchos especialistas de élite. La veía hablar con los padres de otros niños, ofreciendo palabras de consuelo y explicación con una paciencia inagotable. Cada gesto, cada expresión, reforzaba la inquietante similitud con Elena, pero también revelaba a una mujer con una vida propia, con sus propias luchas y dedicación. Era una paradoja andante, el vivo retrato de su esposa fallecida, pero con una identidad y una historia que le eran completamente ajenas. El informe de Javier sobre el pasado opaco de Clara lo había dejado en un estado de alerta constante. La dificultad para encontrar información no era accidental. Era como si alguien, o ella misma, hubiera borrado deliberadamente ciertos años de su vida. Y la conexión con Sevilla, aunque vaga, ahora se sentía más significativa a la luz del secreto de juventud de Elena que Isabel había insinuado. ¿Podría haber un vínculo entre ese período difícil y marcado del pasado de Elena y los años perdidos en el historial de Clara? Mientras Sofía dormía una siesta, Ricardo se retiró a la pequeña sala de espera reservada para los padres en la unidad de pediatría. Sacó su teléfono y abrió el correo electrónico. Había un nuevo mensaje de Javier marcado como urgente. Lo abrió con manos ligeramente temblorosas. El informe era más detallado esta vez, fruto de la incansable labor de Javier y su red. Confirmaba la dificultad para rastrear la vida de Clara antes de su llegada a Sevilla para estudiar medicina. No había registros escolares en Madrid, ni en ninguna de las grandes ciudades. Su partida de nacimiento la situaba en un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla, llamado Almodóvar del Río, pero los registros locales de sus primeros años eran escasos o inexistentes. Parecía que la familia se había mudado o que había habido algún evento que justificara la falta de documentación habitual. Sin embargo, Javier había logrado encontrar algo. Había un registro de ingreso en un centro de acogida para menores en Sevilla capital, datado cuando Clara tenía aproximadamente 15 años. El registro era muy básico, apenas un nombre, una fecha de ingreso y una breve nota sobre circunstancias familiares difíciles. Su estancia en el centro fue relativamente corta, menos de un año, antes de que los registros indicaran que había sido reintegrada o ubicada. No había detalles sobre con quién o dónde. Después de eso, el rastro volvía a difuminarse hasta que apareció matriculada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla unos años más tarde. El informe de Javier terminaba con una nota cautelosa. Don Ricardo, el patrón sugiere una infancia o adolescencia complicada, quizás marcada por la inestabilidad o la necesidad de protección. La falta de registros es inusual, pero no necesariamente criminal. Sin embargo, la coincidencia con el periodo que menciona de doña Elena es notable. He iniciado indagaciones más profundas en Almodóvar del Río y en el propio centro de acogida, aunque este último es muy restrictivo con la información. Le mantendré al tanto. Ricardo releyó el correo varias veces, cada palabra absorbiéndose en su mente. Almodóvar del Río, un centro de acogida en Sevilla, 15 años, circunstancias familiares difíciles. El rompecabezas comenzaba a tomar forma, aunque las piezas aún estaban dispersas y borrosas. La edad de Clara cuando ingresó en el centro de acogida coincidía aproximadamente con la edad que tenía Elena cuando, según Isabel, vivió esa época difícil y secreta de su juventud. ¿Podrían haber estado ambas en Sevilla al mismo tiempo? ¿Podrían haberse conocido?
¿Podría haber algún tipo de parentesco quizás? La idea de que Clara pudiera ser familia de Elena, una hermana, una prima lejana, incluso una hija, aunque la edad no cuadraba del todo para esto último, a menos que hubiera una historia de adopción o algo similar, era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Aterradora porque implicaba que Elena le había ocultado una parte fundamental de su vida. Reconfortante porque ofrecía una explicación plausible para la semejanza y quizás una forma de mantener una conexión con Elena a través de Clara. Pero la opacidad del pasado de Clara, la necesidad de un centro de acogida, sugerían una historia de dolor y adversidad. ¿Qué había pasado en Almodóvar del Río? ¿Qué circunstancias familiares difíciles habían llevado a una niña de 15 años a un centro de protección? Y lo más importante, ¿cómo encajaba Elena en todo esto? Ricardo sintió una punzada de culpa. Estaba tan absorto en desentrañar el misterio de Clara que a veces olvidaba que esta mujer era la médica que estaba cuidando a su hija. ¿Era justo someterla a esta investigación, a esta intrusión en su vida privada, solo por una semejanza física y una corazonada? La ética profesional de Clara era impecable, su dedicación a Sofía era evidente, pero la compulsión por saber era más fuerte que sus escrúpulos. Había cruzado una línea y ahora tenía que seguir adelante, sin importar lo que encontrara. Decidió que necesitaba hablar con Clara de nuevo, no como el padre preocupado, sino intentando sonsacarle algo más personal, algo que pudiera arrojar luz sobre su pasado sin levantar sospechas. Sería un juego peligroso, pero sentía que no tenía otra opción. Más tarde, encontró a Clara en la sala de médicos, tomando un breve descanso. Se acercó con cautela. «Doctora Vidal, ¿tiene un momento?», preguntó. Clara lo miró, una mezcla de cansancio y cortesía en sus ojos. «Sí, señor de la Vega. ¿Alguna preocupación por Sofía?». No, todo bien, gracias a usted», dijo Ricardo, forzando una sonrisa. «Solo quería... Bueno, ya que estamos pasando tantos días aquí, quería agradecerle personalmente su trabajo. Y me dio curiosidad lo que me contó sobre venir de un pueblo cerca de Sevilla. Yo, mi esposa, Elena, y yo, viajamos a Andalucía varias veces. Es una tierra preciosa». Clara asintió, una leve sonrisa asomando en sus labios. «Lo es, aunque mi pueblo es muy pequeño, muy diferente de la capital». «Ya veo. ¿Creció allí? ¿Tiene familia por la zona?», preguntó Ricardo, intentando que la pregunta sonara casual. La sonrisa de Clara se desvaneció ligeramente. Hubo una pausa, un titubeo casi imperceptible. «Crecí allí, en parte», respondió, su voz volviéndose un poco más distante. «Mi familia. Mi madre falleció hace años. No tengo hermanos. Mi padre... Bueno, la vida nos llevó por caminos diferentes». La respuesta fue evasiva, cuidadosamente formulada. «En parte. La vida nos llevó por caminos diferentes», confirmaba la sensación de un pasado complicado de rupturas familiares. Ricardo sintió una punzada de algo que no era solo curiosidad, sino una extraña empatía por esta mujer que parecía haber enfrentado dificultades desde joven. «Lo siento mucho», dijo Ricardo sinceramente. «Perder a una madre es un dolor que no se supera». El recuerdo de Elena, del vacío que había dejado, lo golpeó con fuerza renovada. Clara lo miró, y por un instante, la barrera profesional pareció resquebrajarse. Había comprensión en sus ojos, la comprensión de alguien que conocía el dolor de la pérdida. «Sí», dijo en voz baja. «Es un dolor que te acompaña siempre». El momento de conexión fue breve, pero intenso. Ricardo sintió que estaba en la antesala de una verdad, que la historia de Clara no era solo la de una médica dedicada, sino la de una superviviente. Y esa historia, sentía con una certeza creciente, estaba de alguna manera entrelazada con el secreto de Elena. Mientras Clara se excusaba para volver a sus tareas, Ricardo se quedó allí,
procesando la conversación. Creció allí, en parte. Esa frase, combinada con el registro del centro de acogida en Sevilla, pintaba un cuadro de una infancia interrumpida, de un desarraigo. ¿Qué había pasado entre Almodóvar del Río y el centro de acogida? ¿Y cómo encajaba Elena, con su secreto de juventud en esa línea de tiempo? La investigación de Javier en Almodóvar del Río y el centro de acogida se volvía crucial. Las sombras del pasado de Clara se extendían, y Ricardo estaba decidido a seguirlas, sin importar a dónde lo llevaran o qué verdades dolorosas desenterraran sobre la mujer que amó y sobre la mujer que era su vivo retrato. El hospital, antes un lugar de pura angustia por Sofía, se había convertido en el escenario de un misterio personal, un cruce de caminos entre el duelo, la identidad y los secretos enterrados. El hospital, con su ritmo constante de llegadas y partidas, de esperas ansiosas y noticias, a veces buenas, a veces malas, se había convertido en el universo de Ricardo. Los días transcurrían marcados por las visitas de los médicos, las pequeñas mejorías de Sofía y las apariciones de Clara Vidal. Sofía, aunque todavía pálida y débil, estaba fuera de peligro inmediato. Los resultados de las pruebas habían descartado las hipótesis más graves, y el diagnóstico provisional apuntaba a una infección viral severa que requeriría tiempo y cuidados para superarse por completo. La perspectiva del alta, antes un anhelo distante, empezaba a perfilarse en el horizonte, trayendo consigo no solo alivio por su hija, sino también una sorda ansiedad por lo que significaría para su involuntaria investigación sobre Clara. Estar en el hospital le garantizaba la proximidad a ella. Una vez fuera, tendría que depender completamente de Javier y de sus propios y arriesgados movimientos. La conversación con Isabel sobre el secreto de juventud de Elena, sumada al informe de Javier sobre el pasado opaco de Clara y su paso por un centro de acogida en Sevilla, habían encendido una mecha en la mente de Ricardo. Ya no era solo una semejanza física, había una posible conexión temporal y geográfica entre los años perdidos de Clara y el período difícil y secreto de Elena. La intuición, esa fuerza que a menudo despreciaba en los negocios en favor de los datos concretos, le gritaba que había algo más, algo profundo y oculto que unía a estas dos mujeres. Mientras Sofía dormía plácidamente, Ricardo se retiró a la cafetería del hospital, un lugar ruidoso y concurrido que le ofrecía un mínimo de anonimato. Pidió un café amargo y sacó su teléfono. Tenía un nuevo correo de Javier. El asunto marcaba urgente: Almodóvar del Río. Su corazón latió con fuerza. Este era el informe que había estado esperando, el que podría contener la clave. Abrió el mensaje. Javier había logrado penetrar un poco más en la opacidad del pasado de Clara en su pueblo natal. Los registros locales seguían siendo escasos, casi como si alguien hubiera hecho un esfuerzo consciente por eliminarlos. Sin embargo, hablando con personas mayores del pueblo, con la discreción que lo caracterizaba, Javier había desenterrado algunos recuerdos fragmentados. Se mencionaba una familia, los Vidal, que vivían en las afueras en una casa modesta. Se recordaba un incidente años atrás, una tragedia familiar de la que la gente no hablaba mucho, pero que había afectado profundamente a la comunidad: un incendio. Según los relatos, un incendio había devastado la casa de los Vidal una noche, hacía unos 20 o 25 años. Las fechas eran difusas en la memoria de los ancianos. Los padres de Clara, o al menos las figuras parentales que vivían con ella, habían fallecido en el incendio. Clara, entonces una adolescente, había sobrevivido, al parecer porque no estaba en la casa en ese momento, o logró escapar a tiempo. Después del incendio, la niña había desaparecido del pueblo. Algunos decían que se la habían llevado familiares lejanos, otros que servicios sociales. Nadie sabía con certeza qué había sido de ella, hasta que años después, algunos la reconocieron en noticias locales como una joven promesa en la Facultad de Medicina de Sevilla. Javier había cruzado esta información con los registros del centro de acogida.
La fecha aproximada del incendio coincidía con el ingreso de Clara en el centro en Sevilla. Las circunstancias familiares difíciles del registro adquirían ahora un significado trágico y concreto. La pérdida de su familia y su hogar en un incendio. El nombre de los padres mencionados por los ancianos del pueblo, aunque Javier no los detalló en el informe, prometiendo hacerlo en un anexo cifrado, eran los que figuraban en la partida de nacimiento de Clara. El informe de Javier concluía: Don Ricardo, la tragedia del incendio explica la necesidad del centro de acogida y la posterior opacidad de su vida. Perder a su familia y su hogar de esa manera a una edad tan temprana es un trauma inmenso que podría llevar a alguien a querer empezar de cero, a borrar el pasado. Sin embargo, sigue sin haber una conexión clara con doña Elena. A menos que... La frase quedó inconclusa, pero Ricardo entendió la implicación. A menos que Elena de alguna manera estuviera conectada con ese incendio, con esa familia, con esa tragedia en Almodóvar del Río. Ricardo se recostó en la silla de plástico, el café frío en sus manos. Un incendio, una familia perdida, una adolescente enviada a un centro de acogida. El secreto de Elena. ¿Podría el secreto de Elena ser que ella también estuvo en Almodóvar del Río en esa época, que presenció el incendio, que estuvo involucrada de alguna manera? Quizás incluso que tuvo alguna relación con la familia Vidal. La idea era descabellada, pero encajaba con la reticencia de Elena a hablar de ese periodo. Un evento traumático, una tragedia que la había marcado. ¿Y si Elena estuvo allí, si conoció a Clara o a su familia en ese contexto, explicaría la asombrosa semejanza? No como hermanas quizás, pero tal vez primas, o incluso... La mente de Ricardo se aventuró por caminos oscuros. ¿Podría Elena haber tenido un hijo en secreto en esa época? ¿Un hijo que fue criado por la familia Vidal y que sobrevivió al incendio? La edad de Clara no cuadraba perfectamente, pero las fechas de los ancianos eran imprecisas. Era una posibilidad remota, dolorosa, pero que no podía descartar por completo en su desesperación por encontrar una explicación. La culpa lo asaltó de nuevo. Estaba desenterrando la tragedia personal de Clara, hurgando en las cenizas de su pasado, todo por una obsesión nacida del duelo y la semejanza. Pero la necesidad de saber era implacable. Sentía que estaba a punto de descubrir una verdad que redefiniría su memoria de Elena, quizás para siempre. Más tarde ese día, mientras visitaba a Sofía, Clara entró en la habitación. Su presencia llenaba el espacio con una mezcla de calma y profesionalismo. Ricardo la observó, intentando ver más allá de la médica competente, buscando los rastros de la niña que sobrevivió a un incendio, de la adolescente en el centro de acogida. Sofía parece un poco más animada hoy, doctora, comentó Ricardo, su voz tensa a pesar de sus esfuerzos. Sí, señor de la Vega. Las constantes vitales son estables y ha comido un poco más, respondió Clara, examinando el historial. Luego, levantó la vista y lo miró directamente. Sé que ha estado preocupado, es normal, pero Sofía es fuerte, saldrá adelante. Sus palabras eran reconfortantes, pero la intensidad de su mirada hizo que Ricardo se sintiera expuesto. ¿Sospechaba algo? ¿Podía sentir la intensidad de su escrutinio? Gracias, doctora. Confío en usted, dijo Ricardo, intentando sonar sincero. Se atrevió a dar otro paso, impulsado por la información de Javier. Me contó que era de un pueblo, cerca de Sevilla, Almodóvar del Río, ¿verdad? Clara asintió, una expresión cautelosa apareciendo en su rostro. Sí, un lugar pequeño. Nunca he estado allí, mintió Ricardo. Pero he oído que es bonito, con su castillo y todo. ¿Creció cerca del pueblo, en las afueras? La cautela en los ojos de Clara se intensificó. Su postura se volvió ligeramente más rígida. Sí, en las afueras, respondió, su voz fría. Pero no es un lugar al que vuelva a menudo. Mi vida está aquí ahora. La respuesta fue una clara señal para detenerse,
un muro sutil pero firme. Clara no quería hablar de Almodóvar del Río. Su reticencia, combinada con la historia del incendio y el centro de acogida, confirmaba que ese periodo de su vida era una herida abierta, algo que prefería mantener enterrado. Ricardo retrocedió, sintiendo que había presionado demasiado. Entiendo. Todos tenemos lugares o recuerdos que preferimos dejar atrás. Clara no respondió, simplemente asintió y se centró de nuevo en Sofía. El momento de tensión pasó, pero la distancia entre ellos se había hecho palpable. Ricardo se dio cuenta de que cada intento de acercamiento, cada pregunta, lo ponía en riesgo de alertarla, de hacer que se cerrara por completo. Salió de la habitación de Sofía sintiéndose más confundido y resuelto que nunca. El incendio en Almodóvar del Río era la pieza central que conectaba la opacidad del pasado de Clara con el secreto de Elena. Pero la naturaleza exacta de esa conexión seguía siendo un misterio. ¿Estuvo Elena allí? ¿Conoció a la familia Vidal? ¿Qué papel jugó en esa tragedia, si es que jugó alguno? La única forma de saberlo era seguir tirando del hilo, adentrarse más en las sombras de Almodóvar del Río y en los registros del centro de acogida. Era un camino peligroso, lleno de dilemas éticos y la posibilidad de desenterrar verdades dolorosas que podrían destruir la imagen que tenía de Elena. Pero Ricardo ya no podía parar. El rostro de Clara, el eco de Elena y la sombra del incendio en Almodóvar del Río lo impulsaban hacia adelante, hacia una confrontación con el pasado que sentía, de forma ineludible, que se acercaba. Los días se estiraban en el ambiente aséptico del hospital, marcados por la rutina de las visitas médicas, las comidas insípidas y el constante murmullo de la actividad hospitalaria. Sofía continuaba su lenta pero firme recuperación. Ya, se sentaba en la cama, dibujaba con lápices de colores y pedía cuentos antes de dormir. Verla mejorar era un bálsamo para el alma de Ricardo, un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad que a veces lo envolvía, la vida seguía adelante y había razones para la esperanza. La perspectiva del alta se volvía cada vez más concreta, y con ella, la urgencia de Ricardo por desentrañar el misterio de Clara Vidal se intensificaba. Sabía que una vez que salieran del hospital, su acceso a ella sería limitado, y la oportunidad de observarla de cerca, de sentir esa extraña conexión, se desvanecería. La información de Javier sobre el incendio en Almodóvar del Río y el paso de Clara por el centro de acogida en Sevilla se había incrustado en su mente, girando sin cesar. La tragedia de Clara, la pérdida de su familia en circunstancias tan violentas, explicaba la opacidad de su pasado y su reticencia a hablar de él. Pero la conexión con Elena seguía siendo el eslabón perdido, la pieza que unía la vida de su esposa fallecida con la de la mujer que era su doble. El secreto de juventud de Elena, ese periodo difícil y marcado del que Isabel apenas se atrevió a hablar, ¿podría estar ligado a ese incendio, a esa familia en un pequeño pueblo andaluz? Ricardo sentía que estaba al borde de un precipicio. La verdad estaba cerca, pero temía lo que pudiera encontrar. ¿Y si el secreto de Elena era algo terrible? ¿Algo que cambiara por completo la imagen que tenía de ella? La Elena que él amaba era pura, luminosa, llena de vida. La idea de que pudiera haber tenido un pasado oscuro, ligado a una tragedia, era casi insoportable. Pero la compulsión por saber era más fuerte que el miedo. Necesitaba entender. Necesitaba conectar los puntos. Necesitaba saber por qué Clara Vidal era el vivo retrato de su esposa y por qué sus pasados parecían entrelazarse en las sombras. Decidió que no podía esperar más. La investigación de Javier era valiosa, pero necesitaba una acción más directa. Necesitaba ir a Sevilla, a Almodóvar del Río, ver los lugares con sus propios ojos, quizás hablar con alguien que recordara más, que pudiera ofrecer detalles que los registros fríos no revelaban. Y necesitaba que Javier lo acompañara, no solo por su experiencia,
sino también por su capacidad para moverse discretamente y obtener información. Llamó a Javier esa noche, después de asegurarse de que Sofía estaba profundamente dormida. «Javier, necesito que vengas a Madrid», dijo Ricardo sin preámbulos. «Y necesito que preparemos un viaje a Sevilla, a Almodóvar del Río». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Javier, siempre profesional, rara vez mostraba sorpresa, pero Ricardo detectó una ligera vacilación. «Señor de la Vega, ¿está seguro? Es un viaje largo y la situación de la señorita Sofía». «Sofía está mejorando», interrumpió Ricardo. «Estará bien. Mi hermana Laura vendrá a quedarse con ella cuando yo no esté. Necesito hacer esto, Javier. Siento que la respuesta está allí, en ese pueblo, y necesito que me ayude a encontrarla». «¿Ha descubierto algo más?» «Sí, señor», respondió Javier, su tono volviéndose más formal. «He logrado confirmar la fecha aproximada del incendio. Fue hace 22 años. Y he obtenido los nombres de los padres de la doctora Vidal que figuran en los registros. También he intentado acceder a la información del centro de acogida de menores, pero como le comenté, es muy difícil. Sin embargo, he encontrado un contacto, una antigua trabajadora social que quizás, con la debida discreción, pueda recordar algo o tener acceso a archivos más antiguos, pero necesitaría estar allí en Sevilla para intentarlo de forma efectiva. 22 años. Ricardo hizo el cálculo. Elena habría tenido 21 años en ese entonces. La edad encajaba perfectamente con la época de su secreto de juventud. La coincidencia era demasiado impactante para ser ignorada. «Perfecto», dijo Ricardo sintiendo una oleada de determinación. «Venga a Madrid lo antes posible. Organizaremos el viaje a Sevilla. Necesito que investigue a fondo, que hable con esa antigua trabajadora social, que intente conseguir cualquier detalle sobre el tiempo que Clara estuvo allí. Y en Almodóvar del Río. Quiero ver el lugar del incendio, hablar con la gente, cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre esa familia y lo que ocurrió». «Entendido, señor de la Vega», respondió Javier. «Estaré en Madrid mañana por la mañana. Prepararé todo lo necesario para el viaje». Colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de aprensión y anticipación. Estaba a punto de abrir una puerta que podría llevarlo a un lugar oscuro y desconocido, pero ya no podía dar marcha atrás. La imagen de Clara, superpuesta a la de Elena, lo impulsaba hacia adelante. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Ricardo habló con Laura, su hermana, quien accedió de inmediato a viajar a Madrid para cuidar de Sofía mientras él estuviera fuera. Explicó su viaje como un asunto de negocios urgente, aunque Laura, con su aguda intuición, pareció percibir que había algo más. Ricardo se sentía culpable por ocultarle la verdad, pero no estaba listo para compartir sus descabelladas sospechas con nadie más que con Javier. Mientras tanto, Javier llegó a Madrid y se sumergió en la planificación del viaje a Sevilla. Reservaron vuelos privados para mantener la máxima discreción. Javier preparó una lista de contactos en Almodóvar del Río, principalmente personas mayores que podrían tener recuerdos de la época del incendio. También organizó el intento de contacto con la antigua trabajadora social en Sevilla. Todo se manejaba con la eficiencia silenciosa de Javier, que parecía entender la delicadeza de la situación sin necesidad de explicaciones detalladas. Ricardo pasaba el mayor tiempo posible con Sofía, leyéndole, jugando, simplemente disfrutando de su presencia. Cada sonrisa de su hija era un recordatorio de lo que era verdaderamente importante, un ancla que lo mantenía conectado a la realidad mientras su mente se perdía en las especulaciones sobre el pasado de Clara y Elena. Observaba a Clara durante sus rondas intentando descifrarla, buscando alguna señal, alguna pista en sus gestos o en su mirada que confirmara o desmintiera sus crecientes sospechas. Pero Clara seguía siendo un enigma, profesional, dedicada, con esa inquietante familiaridad que lo perturbaba hasta la médula. Una tarde, mientras Clara examinaba a Sofía, Ricardo se atrevió a hacer otra pregunta, esta vez con más cuidado,
intentando que pareciera una simple conversación. «¿Doctora Vidal? ¿Siempre quiso ser médica?», preguntó. Clara sonrió suavemente, sin apartar la vista de Sofía. «Desde que era muy joven. Supongo que quería ayudar a la gente. Sentía que era importante hacer algo significativo con mi vida». «Algo significativo», repitió Ricardo, pensando en la tragedia que había marcado su juventud. ¿Fue la pérdida de su familia lo que la impulsó a dedicarse a la medicina, a salvar vidas quizás como una forma de compensar las que no pudo salvar? «Sí», confirmó Clara, finalmente mirando a Ricardo. Había una profundidad en sus ojos que Ricardo no había notado antes, una melancolía subyacente que apenas se dejaba ver. Cuando has pasado por ciertas cosas, te das cuenta de lo frágil que es la vida y de lo importante que es cuidar de los demás. Sus palabras resonaron en Ricardo. Hablaban de trauma, de resiliencia, de una vida marcada por la adversidad. Era la confirmación, directa de sus labios, de que su pasado no había sido fácil. Y esa dificultad, esa fragilidad de la vida que ella mencionaba, ¿podría estar relacionada con el secreto de Elena? La conversación terminó poco después, pero las palabras de Clara se quedaron con Ricardo. Cuando has pasado por ciertas cosas. Esa frase lo perseguía. ¿Qué cosas? El incendio, el centro de acogida, ¿algo más? La fecha del viaje. A Sevilla se acercaba. Ricardo sentía la tensión acumularse en su interior. Estaba a punto de embarcarse en un viaje al pasado, un viaje que prometía desenterrar verdades ocultas y confrontarlo con la posibilidad de que la mujer que amó tuviera una vida secreta que él jamás imaginó. El hospital, con Sofía mejorando y Clara como el centro de su obsesión, se convertía en el punto de partida de una búsqueda que lo llevaría a las raíces de un misterio que amenazaba con reescribir su propia historia. La urgencia de la verdad lo impulsaba, a pesar del miedo a lo que pudiera encontrar en las sombras de Almodóvar del Río y en los archivos polvorientos de un centro de acogida en Sevilla. Dejar Sofía en el hospital, aunque fuera al cuidado de Laura, fue una de las cosas más difíciles que Ricardo había hecho. Su hija estaba mejor, sí, pero la imagen de su pequeña figura en la cama, conectada a monitores, se grabó en su mente mientras se dirigía al aeropuerto. Laura, con su habitual mezcla de pragmatismo y afecto, le aseguró que todo estaría bien, pero sus ojos reflejaban la preocupación que ambos sentían. Ricardo le agradeció, prometiendo mantenerla informada y regresar lo antes posible. El peso de la investigación, sumado a la culpa por dejar a Sofía, se posó sobre sus hombros. El vuelo privado a Sevilla fue silencioso, interrumpido solo por la voz tranquila de Javier repasando los detalles de su plan. Ricardo apenas escuchaba. Su mente estaba a miles de kilómetros, dividida entre la habitación de hospital de Sofía y la imagen fantasmagórica de Clara, superpuesta a la de Elena. ¿Qué estaba a punto de descubrir? ¿La verdad lo liberaría o lo destruiría? Aterrizaron en el aeropuerto de Sevilla, bajo un sol radiante, un contraste brutal con el ambiente contenido del hospital. La vibrante energía de la ciudad, con sus palmeras y el aroma a azahar, aunque fuera de temporada, parecía ajena a la sombría misión que los traía. Javier había alquilado un coche discreto. La primera parada era Almodóvar del Río. El trayecto desde Sevilla hasta el pueblo fue corto, unos 30 kilómetros, pero se sintió como un viaje en el tiempo. Dejaron atrás la autopista y se adentraron en carreteras secundarias flanqueadas por campos de olivos y girasoles secos. El paisaje era hermoso, pero para Ricardo estaba teñido por la anticipación y la melancolía. Este era el lugar donde, hacía 22 años, la vida de Clara Vidal había cambiado para siempre, y quizás el lugar donde el secreto de Elena echó raíces. Almodóvar del Río apareció en el horizonte, dominado por su imponente castillo medieval que se alzaba sobre una colina, custodiando el pueblo a sus pies y el río Guadalquivir. Era un lugar pintoresco, de casas blancas encaladas y calles estrechas.
Pero a Ricardo no le interesaba la postal turística. Buscaba las sombras, los rincones donde se escondían los recuerdos dolorosos. Javier, con su instinto para la discreción, sugirió que él se encargaría de las indagaciones iniciales en el pueblo. Ricardo, con su presencia imponente y su aire de forastero adinerado, levantaría demasiadas sospechas. Acordaron que Ricardo pasearía por el pueblo, observando, sintiendo el ambiente, mientras Javier, mezclándose entre la gente, intentaría confirmar los detalles del incendio y recabar cualquier información adicional, por pequeña que fuera. Ricardo caminó por las calles tranquilas, notando las miradas curiosas de algunos vecinos sentados a la puerta de sus casas. Intentó parecer un turista casual admirando el castillo a lo lejos, pero sus ojos buscaban algo más. Rastros de una tragedia pasada, vestigios de la familia Vidal. Se detuvo en la plaza principal, tomó un café en un bar local, escuchando las conversaciones a su alrededor, esperando captar alguna palabra, algún nombre que le resultara familiar. Pero solo oía el murmullo de la vida cotidiana del pueblo. Más tarde, Javier se reunió con él en un banco apartado, bajo la sombra de un árbol. Su rostro, aunque impasible, transmitía que había encontrado algo. «He estado hablando con algunos de los más ancianos, señor», comenzó Javier en voz baja. «La historia del incendio es bien conocida aquí, aunque la gente no le gusta hablar de ella. Fue una tragedia que marcó al pueblo. Ocurrió hace exactamente 22 años, en el mes de noviembre. La casa estaba en las afueras, como decían los informes, cerca del río. Era una familia humilde, los Vidal. El padre, Manuel Vidal, trabajaba en el campo. La madre, Carmen López, era ama de casa. Tenían una hija, Clara, de unos 15 años en ese entonces. Ricardo escuchaba con atención, cada palabra confirmando los fragmentos de información que ya tenía. Según los relatos, el incendio fue muy rápido, en plena noche. Se cree que fue un accidente, quizás por una chimenea defectuosa o un cortocircuito. Los padres no pudieron salir a tiempo. La niña, Clara, no estaba en la casa esa noche. Hay diferentes versiones. Algunos dicen que se quedó en casa de una amiga en el pueblo. Otros, que estaba ayudando a unos familiares en un pueblo cercano. Lo único seguro es que sobrevivió. Después del incendio se la llevaron. Nadie sabe exactamente a dónde, pero se rumoreaba que a un centro en Sevilla. El terreno donde estaba la casa quedó abandonado, nadie quiso comprarlo. Es un lugar evitado. ¿Pudo averiguar algo más sobre la familia?, preguntó Ricardo, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Tenían otros familiares en el pueblo? ¿Recuerdan si alguien de fuera, quizás de Madrid, estuvo por aquí en esa época? Javier negó con la cabeza. Eran una familia bastante reservada, según dicen. No tenían muchos parientes cercanos en Almodóvar. Y sobre gente de fuera, nadie mencionó nada específico. Es un pueblo pequeño. La llegada de forasteros suele notarse, pero no hay recuerdos de nadie que destacara en ese momento, especialmente alguien de Madrid. La atención estaba centrada en la tragedia. La falta de mención de Elena era frustrante, pero no necesariamente concluyente. Elena pudo haber estado allí discretamente, sin llamar la atención, o quizás su conexión no era directa con el incendio, sino con algo que ocurrió antes o después en Almodóvar del Río, o incluso en Sevilla, relacionado con la familia Vidal o con el destino de Clara. ¿Puede llevarme al lugar donde estaba, la casa?, pidió Ricardo. Javier asintió. Salieron del pueblo y condujeron por un camino polvoriento que bordeaba el río. Después de unos minutos, Javier detuvo el coche. Señaló un terreno baldío, cubierto de maleza y escombros dispersos. No quedaba nada de la casa, solo una cicatriz en el paisaje, un recordatorio silencioso de la destrucción. Ricardo se bajó del coche y caminó lentamente hacia el lugar. El aire se sentía diferente aquí, más quieto, más pesado. Podía casi imaginar la casa en pie, la vida que se desarrollaba dentro. Intentó visualizar a Clara como una adolescente viviendo aquí, a sus padres. Y luego,
La noche del fuego, el caos, la pérdida. Cerró los ojos intentando sentir algo, alguna conexión, alguna pista. Pero solo sentía el viento, el calor del sol y una profunda tristeza. ¿Estuvo Elena aquí? ¿Vio esto? ¿Conoció a los Vidal? La pregunta resonaba en su mente, sin respuesta. Miró los escombros buscando algo, cualquier cosa. No había nada identificable, solo restos calcinados y la naturaleza reclamando su espacio. Después de un rato regresaron al coche. El silencio entre ellos era denso. La visita a Almodóvar del Río había confirmado los hechos de la tragedia de Clara, le había dado un rostro y un lugar a la historia, pero no había proporcionado la conexión directa con Elena que él desesperadamente buscaba. El eslabón perdido seguía eludiéndolo. El siguiente paso es el centro de acogida en Sevilla, señor, dijo Javier, rompiendo el silencio. Mi contacto, la antigua trabajadora social, ha accedido a reunirse con nosotros. No puede garantizar nada. Los archivos de esa época son confidenciales, y el centro actual es muy estricto. Pero quizás pueda recordar algo o indicarnos dónde buscar. Ricardo asintió. La visita a Almodóvar había sido necesaria. Había humanizado la historia de Clara y había solidificado los hechos del incendio. Pero la clave, sentía, estaba en lo que ocurrió después. En el tiempo que Clara pasó en el centro de acogida, ¿quién la ubicó allí? ¿Había alguna mención de familiares o tutores? ¿Alguna visita? El viaje de regreso a Sevilla fue más rápido, pero la tensión en Ricardo había aumentado. Había visto las cenizas del pasado de Clara. Ahora iba a buscar los archivos que documentaban su desarraigo. La esperanza de encontrar la conexión con Elena pendía de un hilo, pero era un hilo al que se aferraba con todas sus fuerzas. El misterio se profundizaba, volviéndose más personal y doloroso a cada paso. Lo que encontraran en el centro de acogida podría ser la pieza final del rompecabezas, o sumirlo aún más en la incertidumbre. Sevilla se desplegaba bajo el sol de la tarde, un tapiz vibrante de colores cálidos. Para Ricardo, la ciudad era solo un escenario para su búsqueda. Encontrar el hilo que conectaba la tragedia de Almodóvar del Río con el secreto de Elena. La visita al lugar del incendio había confirmado la dimensión del pasado de Clara, pero la ausencia de rastros de Elena allí aumentaba la presión sobre el siguiente paso: el encuentro con la antigua trabajadora social del centro de acogida. Si Elena estuvo ligada a Clara, esa conexión probablemente se manifestó durante el tiempo que la joven huérfana estuvo bajo la tutela del Estado. Javier había organizado el encuentro para el final de la tarde en un café discreto en Triana. Llegaron con unos minutos de antelación. Ricardo estaba tenso, la mente dividida entre la anticipación y la preocupación constante por Sofía. Las últimas noticias de Laura indicaban que la niña seguía mejorando, pero la distancia y la fragilidad de su hija añadían urgencia a su búsqueda. Se sentaron en una mesa apartada. El aroma del café flotaba en el aire. Ricardo intentaba calmar la agitación interna. Javier, imperturbable, repasaba mentalmente los puntos a tratar. Minutos. Después Javier hizo un leve gesto. Una mujer se acercaba a la mesa. Parecía tener unos 60 y pocos años, vestida de forma sencilla. Su rostro, marcado por el tiempo, tenía un aire cansado, pero sus ojos eran atentos y amables. Era doña Carmen, la antigua trabajadora social. Javier se levantó para saludarla, presentando a Ricardo como un colaborador en una investigación sobre casos de acogida de menores. Doña Carmen se sentó, pidiendo un vaso de agua, su voz ronca pero firme. Su postura era inicialmente cautelosa. Javier me explicó que están interesados en un caso específico de hace 20 y tantos años, dijo ella. Los archivos de esa época son difíciles de acceder, y la confidencialidad siempre ha sido muy importante para mí. Entendemos perfectamente, doña Carmen, respondió Ricardo, intentando proyectar sinceridad. No buscamos violar la privacidad. Estamos intentando reconstruir la historia de una joven que pasó por el centro tras una tragedia. Su nombre era Clara Vidal.
Entró después de un incendio en Almodóvar del Río, hace unos 22 años. Al oír el nombre, una sombra cruzó el rostro de doña Carmen. Sus ojos adquirieron una profundidad de recuerdo y tristeza. «Clara, Vidal», murmuró. «Sí, claro que me acuerdo. Una historia muy triste. El incendio, terrible. La niña llegó al centro. Era muy reservada, traumatizada. Perder todo, los padres de forma tan abrupta, marca para siempre. Llevaba un silencio pesado». Ricardo sintió un escalofrío. Las palabras de doña Carmen confirmaban la profundidad del trauma de Clara. «¿Cómo fue su tiempo en el centro?», preguntó Ricardo. «Difícil al principio», respondió doña Carmen. «Se cerró mucho. Era difícil hacerla abrirse, pero era inteligente, muy enfocada en los estudios. Creo que era su forma de lidiar con el dolor. Los libros, el estudio, eran su refugio. No se mezclaba mucho. Era solitaria, sí, pero muy determinada, resiliente. Tenía una fuerza interior impresionante. Siempre supe que llegaría lejos». «¿Recibió visitas?», preguntó Ricardo, llegando al punto crucial. Doña Carmen frunció el ceño pensando: «Familiares. Los de Almodóvar, algunos parientes lejanos, no pudieron acogerla. Hubo algunas visitas protocolares al principio, pero no se mantuvieron. Clara quedó bajo la tutela del Estado. No. Visitas regulares de familiares cercanos, no. Tuvo. Estaba en gran parte sola en el mundo». Una punzada de desánimo golpeó a Ricardo. «¿Y visitas que no fueran estrictamente familiares?», insistió Javier. «¿Alguien de fuera, quizás interesado en ayudar?». Doña Carmen dudó. Sus ojos se fijaron en un punto distante. «Eso es interesante que pregunten. Porque sí, hubo algo inusual. Años después de que Clara estuviera con nosotros, cuando ya era adolescente y se preparaba para la universidad, hubo una persona que preguntó por ella. Me llamó la atención». Ricardo se inclinó hacia adelante. «¿Una persona?», preguntó Ricardo. «Sí, una mujer», confirmó doña Carmen. «No recuerdo el nombre, o quizás no lo dio. Fue una única vez. Se presentó en el centro, pidió hablar conmigo. Dijo que había oído hablar del caso de la niña del incendio, que la historia la había conmovido. Algo sobre una obra de caridad o una fundación que ayudaba a jóvenes. No recuerdo bien la justificación, pero su interés parecía genuino, aunque un poco misterioso. No quiso hablar directamente con Clara. Dijo que no quería perturbarla. Solo quería saber cómo estaba, cómo iba en los estudios, qué planes tenía». «¿Y usted la describió?», preguntó Ricardo, la garganta seca, el corazón acelerado. «¿Se acuerda de cómo era esa mujer?». Doña Carmen cerró los ojos por un momento. «Era una mujer elegante. Sí, muy elegante. Bien vestida, con buen porte. Hablaba con un acento diferente al de Sevilla. Más del norte quizás. De Madrid. Creo que mencionó que venía de allí. Tenía el pelo oscuro y los ojos muy expresivos. Y una sonrisa. Cálida, pero también con algo de tristeza. Mary pareció una persona sensible, sí, pero también muy reservada sobre sí misma. No dio muchos detalles. Una mujer. Elegante. De Madrid. Pelo oscuro. Ojos expresivos. Sonrisa cálida con tristeza. La descripción encajaba dolorosamente bien con Elena. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. Era ella. Tenía que ser ella. No podía ser una coincidencia. ¿Recuerda la fecha aproximada de esa visita?, preguntó Ricardo, intentando mantener la calma. Fue poco antes de que Clara cumpliera los 18, cuando ya gestionábamos su salida para la universidad. Fue al principio del año. Acuerdo. ¿Enero o febrero? Hace unos 4 o 5 años después del incendio. Si el incendio fue hace 22 años, entonces fue hace unos 17 o 18 años, calculó doña Carmen.
17 o 18 años atrás. Elena tendría 25 o 26 años. La edad encajaba, y el periodo de su secreto de juventud encajaba con el momento del incendio. La línea del tiempo se alineaba de forma perturbadora. ¿Esa mujer intentó ayudar a Clara de alguna manera más concreta?, preguntó Ricardo. No directamente. No quiso tener contacto con la niña, respondió doña Carmen. Pero sí, preguntó si había alguna necesidad específica para la universidad. Sugirió que si hubiera algo, podríamos contactar con una dirección o un número de teléfono, que dejó anotado en un papel, pero el centro ya tenía sus propios protocolos de apoyo, y Clara era muy independiente. Nunca llegamos a contactar a esa persona. ¿Y usted conserva esa información de contacto?, preguntó Ricardo, la voz embargada. Doña Carmen negó con la cabeza, con un suspiro. Ay, joven, eso fue hace tanto tiempo. Y como la información no se usó, es probable que se perdiera en los archivos o que haya sido descartada. Los archivos antiguos del centro, muchos se perdieron. Lamento de verdad. Me acuerdo de la visita por cuán inusual fue, pero los detalles concretos, el papel con el contacto, eso se desvanece con los años. La decepción fue un golpe físico. La prueba irrefutable parecía haberse disuelto en el tiempo. Tenía la confirmación de que una mujer de Madrid, que encajaba con la descripción de Elena, se había interesado por Clara años después del incendio. Esto no era una coincidencia, era una conexión que Elena había mantenido en secreto. ¿Recuerda algo más sobre esa mujer?, insistió Ricardo. ¿Dijo su nombre? ¿El nombre de la supuesta fundación? Doña Carmen volvió a concentrarse. El nombre creo que era común, María quizás, o Ana, algo así, pero no estoy segura de que fuera real. Parecía cautelosa. Y la fundación era un nombre genérico, algo sobre ayuda a jóvenes. No me sonó conocida, pensé que era más una excusa. Nombres comunes, sin rastro de la fundación. La pista se volvía borrosa. ¿Hay alguna forma de intentar acceder a esos archivos antiguos?, preguntó Ricardo. Como dije, es casi imposible, respondió doña Carmen. Sin una razón legal muy fuerte, y aún así, el proceso es largo, y no hay garantía de que la información exista. Lamento de verdad. Me gustaría poder ayudarlos más. La historia de Clara siempre me conmovió. Ver a la niña traumatizada transformarse en la profesional competente que es hoy es una de las pequeñas victorias. Ricardo agradeció sinceramente a doña Carmen. A pesar de no obtener la prueba definitiva, la información era inestimable. Una mujer de Madrid, que encajaba con la descripción de Elena, se había interesado por Clara años después del incendio. Esto no era una coincidencia, era una conexión que Elena había mantenido en secreto. Se despidieron de doña Carmen y se quedaron de pie en la acera, el sol de Sevilla empezando a ponerse. ¿Qué piensa usted, señor?, preguntó Javier. Pienso que era ella, Javier, dijo Ricardo, la voz cargada de convicción y perplejidad. Era Elena. Por alguna razón que aún no entiendo, Elena estuvo conectada con la familia Vidal, con la tragedia de Clara, y años después quiso saber qué había sido de ella. Esto no puede ser una simple coincidencia. La pregunta ahora era, ¿cuál era la naturaleza exacta de esa conexión? ¿Por qué Elena nunca le contó nada? ¿Qué secreto tan profundo la unía a esa familia humilde y a la niña que sobrevivió a un incendio? La imagen de Clara se superpuso a la de Elena, ahora envuelta en un misterio que Ricardo no había imaginado. Tenía más preguntas que respuestas, pero por primera vez sentía que estaba en el camino correcto. La verdad estaba oculta en el pasado, entre las cenizas de Almodóvar, los archivos perdidos, y quizás en los rincones olvidados de la propia vida de Elena. Y Ricardo sentía una necesidad imperiosa de desenterrarla. El rostro de Clara, el eco de Elena, y la historia de una tragedia y un secreto compartido lo impulsaban hacia adelante.
La búsqueda estaba lejos de terminar. El sol se había hundido por completo bajo el horizonte cuando Ricardo y Javier dejaron atrás el café de Triana. Las calles de Sevilla, antes bañadas por la luz dorada del atardecer, ahora se iluminaban con el resplandor cálido de las farolas. El aire, aunque más fresco, seguía cargado con los aromas de la noche andaluza. Pero para Ricardo, el mundo exterior se había vuelto difuso, distante. Su mente giraba en torno a las palabras de doña Carmen, a la imagen de esa mujer elegante y misteriosa que se había interesado por Clara años atrás. La descripción era demasiado precisa, demasiado dolorosamente familiar. Era Elena. La convicción se asentó en su pecho como una piedra fría. Subieron al coche en silencio. El motor arrancó, pero Ricardo no dio ninguna indicación. Estaba absorto, mirando por la ventana sin ver realmente el paisaje urbano que pasaba. Javier, con su habitual discreción, esperó. Sabía que el señor estaba procesando una información que lo había golpeado de lleno. Finalmente Ricardo habló, su voz baja y tensa. «Era ella, Javier, estoy seguro. La descripción, la edad, el acento de Madrid, el interés por Clara, todo encaja». Javier asintió lentamente. «La coincidencia es notable, señor, especialmente considerando el interés de la señora Elena en la doctora Clara en el hospital. Notable es poco, Javier. No es una coincidencia, es una conexión, una que Elena me ocultó. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijo nada sobre esto? ¿Qué la unía a una niña huérfana de un pueblo de Sevilla que perdió a su familia en un incendio? ¿Conocía a los Vidal? ¿Estaba relacionada con ellos de alguna manera?» Las preguntas brotaban, cada una más desconcertante que la anterior. La imagen de Elena, la mujer con la que había compartido su vida, sus sueños, sus miedos, se desdibujaba, reemplazada por la de una desconocida que guardaba secretos profundos. La Elena que él conocía era luminosa, transparente, apasionada. La idea de que pudiera haber tenido un vínculo oculto con una tragedia tan devastadora, y que lo hubiera mantenido en secreto durante años, era casi insoportable. Se sentía traicionado, no por falta de amor, sino por la existencia de una parte de su vida que le había sido negada. Doña Carmen dijo que la mujer dejó una información de contacto, recordó Javier. Aunque no la conserve, quizás haya alguna otra forma de rastrear esa visita en los archivos del centro, algún registro, de entrada alguna nota en el expediente de Clara, por mínima que sea. «Es una posibilidad remota, Javier», dijo Ricardo, el desánimo asomando. «Ella misma dijo que los archivos antiguos estaban incompletos, que mucha información se perdió. Pero tenemos que intentarlo. Mañana mismo, contacte con el centro. Vea si es posible acceder a cualquier registro de esa época, cualquier cosa que pueda confirmar la identidad de esa mujer o el motivo exacto de su visita». «Lo haré a primera hora, señor», aseguró Javier. «También podríamos intentar contactar a otros antiguos empleados del centro, si doña Carmen recuerda a alguien más que trabajara allí en ese periodo. Quizás alguien más la vio o escuchó algo». «Sí, buen punto. Pregúntele a doña Carmen si recuerda a algún colega de aquella época. Cualquier pista es vital ahora». Ricardo frotó sus sienes, sintiendo el peso de la investigación. Cada paso que daba parecía abrir una nueva capa de misterio. La conexión entre Elena y Clara era innegable en la mente de Ricardo, pero la naturaleza de esa conexión seguía siendo una incógnita. ¿Era culpa? ¿Sentía Elena alguna responsabilidad por el incendio o por el destino de Clara? ¿O era algo más personal, un lazo familiar que nunca se reveló? La posibilidad de que Elena tuviera parientes en Almodóvar del Río, una familia humilde tan diferente de su propio origen, era desconcertante. Recordó las conversaciones con Minosema Isabel, la madre de Elena. Isabel nunca mencionó nada sobre Almodóvar, ni sobre parientes en Andalucía. La historia oficial era que Elena era hija única, criada en Madrid en un entorno acomodado.
¿Podría haber una parte de la historia de Elena que ni siquiera su propia madre conociera? O quizás Isabel sí sabía, y también guardó el secreto. La complejidad de la situación era abrumadora. Estaba desenterrando no solo el pasado de Clara, sino también un lado desconocido y enigmático de la mujer que amó. Y todo estaba intrínsecamente ligado a la médica que ahora cuidaba de Sofía, la mujer cuyo rostro había desencadenado esta búsqueda en primer lugar. Clara, Elena, Almodóvar, el incendio, el centro de acogida. Las piezas estaban ahí, pero el patrón que formaban era confuso y perturbador. El coche se detuvo frente al hotel. Subieron a la suite en silencio. Ricardo se sirvió un vaso de agua, intentando ordenar sus pensamientos. La urgencia de volver a Madrid, de estar cerca de Sofía, se mezclaba con la necesidad imperiosa de seguir tirando del hilo. No podía irse de Sevilla sin agotar todas las vías posibles relacionadas con el centro de acogida. Javier, mañana, después de contactar con el centro, si no hay suerte con los archivos, quiero que investiguemos a fondo a la familia Vidal, los padres de Clara. ¿Quiénes eran? ¿A qué se dedicaban? ¿Tenían vínculos fuera de Almodóvar? Quizás la conexión no era directa con Clara, sino con sus padres. Entendido, señor. Buscaré información sobre los padres de Clara Vidal, registros de empadronamiento, actividades comerciales, cualquier cosa que pueda darnos una pista sobre sus vidas y posibles conexiones. Y también, Javier, necesito que investigue sobre Elena, su juventud, sus años antes de conocerme, sus estudios. ¿Tuvo alguna estancia prolongada fuera de Madrid que yo no conozca? Cualquier cosa inusual en su historial. Javier anotó las instrucciones con seriedad. La investigación se había expandido, volviéndose más compleja y personal. Ya no se trataba solo de la identidad de Clara, sino de desentrañar un secreto en la vida de Elena. Ricardo se sentó en el sofá, la fatiga empezando a pesar. Sacó su teléfono y miró la última foto que Laura le había enviado de Sofía. Dormía plácidamente, su rostro aún pálido pero con un atisbo de recuperación. Una oleada de ternura y culpa lo inundó. Estaba lejos de ella, persiguiendo fantasmas del pasado, pero sabía, con una certeza sombría, que este camino era necesario. La verdad sobre Elena y Clara, por dolorosa que fuera, estaba entrelazada con la vida de Sofía de una manera que aún no comprendía. Necesitaba saber para proteger a su hija, para entender el presente a la luz de un pasado oculto. La noche en Sevilla se presentaba larga. El rostro de Elena, con su sonrisa cálida y su melancolía, se superponía al de Clara, con su mirada intensa y su profesionalismo. Dos mujeres unidas por un secreto, por una tragedia, y Ricardo, atrapado en medio, decidido a desvelar la verdad sin importar el costo. La búsqueda apenas comenzaba. La mañana en Sevilla amaneció clara y soleada, pero para Ricardo, la luz del día no disipaba la sombra que se cernía sobre sus pensamientos. La revelación de la posible conexión de Elena con Clara y el secreto que había guardado pesaba sobre él. Se sentía como si estuviera caminando sobre terreno inestable, cada paso revelando una grieta inesperada en la base de su vida. Desayunó en la suite del hotel, la comida casi insípida en su boca mientras repasaba mentalmente la conversación con doña Carmen. Cada detalle, cada palabra sobre la mujer elegante de Madrid resonaba con la imagen de Elena. La idea de que su esposa, la mujer que él creía conocer por completo, tuviera una historia oculta tan ligada a una tragedia, era difícil de asimilar. ¿Quién era realmente Elena antes de él? ¿Qué partes de su pasado había decidido mantener en la oscuridad? Javier entró en la suite con su habitual eficiencia. «Buenos días, señor. He estado haciendo algunas llamadas. ¿Alguna novedad?», preguntó Ricardo dejando la taza de café. «He contactado con el centro de acogida. Ha cambiado de nombre y de administración varias veces en las últimas décadas. Localizar los archivos antiguos es, como doña Carmen sugirió, extremadamente difícil. Me han dicho que hubo una inundación hace unos 15 años que dañó gran parte del archivo físico.
y la digitalización de esa época era inexistente o muy precaria. Están buscando si hay algún registro de visitas externas, pero no son optimistas. La decepción, aunque esperada, fue un golpe. La prueba tangible, el papel con el contacto que Elena supuestamente dejó, parecía perdida para siempre. ¿Y sobre la familia Vidal?, preguntó Ricardo. He empezado a rastrear información pública sobre ellos en Almodóvar del Río, respondió Javier. El incendio fue un evento muy sonado en su momento. He encontrado algunas noticias de la época. Los padres de Clara se llamaban Antonio Vidal y Carmen García. Vivían en una casa modesta en las afueras del pueblo. Antonio trabajaba en una pequeña fábrica de muebles de madera, y Carmen era ama de casa y hacía trabajos de costura para complementar los ingresos. Ricardo escuchaba atentamente. Una familia trabajadora, humilde. ¿Cómo encajaba Elena, hija de una familia acomodada de Madrid, en ese cuadro? Las noticias mencionan que eran muy queridos en el pueblo, continuó Javier. No parece haber nada inusual en sus vidas, al menos en lo que se publicó. No se mencionan deudas importantes, ni conflictos conocidos, ni vínculos con personas fuera de la región, aparte de parientes lejanos que no pudieron hacerse cargo de Clara. ¿Nada que sugiera una conexión con Madrid? ¿Con alguien del entorno de Elena?, insistió Ricardo. Hasta ahora nada, señor. Es como si fueran dos mundos completamente separados. Una familia andaluza humilde y la hija de una familia de la alta sociedad madrileña. Javier hizo una pausa. Sin embargo, hay un detalle. Una de las noticias más antiguas de un periódico local menciona brevemente que la madre, Carmen García, tenía una habilidad especial para la costura y que, en su juventud, había trabajado por temporadas en Sevilla, en talleres de moda, flamenca. Era conocida por su destreza con los bordados. Ricardo frunció el ceño. ¿Costura? ¿Sevilla? ¿Podría haber un vínculo allí? Elena tenía un gusto exquisito por la moda, aunque nunca mostró interés en la costura. Pero su madre, Isabel era una mujer muy elegante, siempre impecablemente vestida. ¿Podría haber una conexión a través de Isabel? Investigue eso, Javier, dijo Ricardo con renovado interés. Carmen García, la madre de Clara. Sus trabajos en Sevilla. ¿Para quién trabajó? ¿En qué talleres? ¿Conoció a alguien relevante en esa época? Quizás la conexión no era con Elena directamente en ese momento, sino con su familia, con Isabel. La idea de que Isabel pudiera estar involucrada, de que el secreto pudiera extenderse a la madre de Elena, añadía otra capa de complejidad y dolor. Isabel siempre había sido una figura fuerte, aunque un poco distante. ¿Podría haber guardado un secreto tan grande durante tantos años? También he estado investigando sobre la juventud de la señora Elena, dijo Javier. Sus registros académicos, sus actividades sociales, todo parece bastante estándar para alguien de su entorno. Estudió en colegios privados en Madrid, luego la universidad. No hay lagunas evidentes en su historial, ni estancias prolongadas fuera de Madrid que no conociera usted. ¿Ningún viaje largo a Andalucía?, preguntó Ricardo. Nada registrado, oficialmente. Viajes de fin de semana quizás, pero nada que sugiera una estancia prolongada en la región, especialmente en un pueblo pequeño como Almodóvar del Río. La falta de un vínculo directo y obvio hacía que el secreto de Elena fuera aún más enigmático. Si no estaba relacionada con los Vidal, ¿por qué ese interés? ¿Por qué el secretismo? Siga buscando sobre Carmen García y su trabajo en Sevilla, instruyó Ricardo. Es la pista más prometedora que tenemos ahora, y vea si puede encontrar algo más sobre el incendio. ¿Hubo alguna investigación oficial? ¿Se determinó la causa? ¿Se descartó alguna posibilidad? La causa oficial fue un cortocircuito, respondió Javier. Las noticias de la época lo confirman. Fue considerado un accidente trágico. No hay menciones de nada sospechoso. Un accidente. Eso hacía aún más difícil entender la conexión de Elena. Si no hubo crimen, si fue simplemente una tragedia, ¿por qué se sentiría obligada a ocultar su interés por la superviviente?
Ricardo se levantó y se acercó a la ventana. Sevilla seguía con su ritmo, ajena a la tormenta que se desataba dentro de él. Miró su reflejo en el cristal. Un hombre de negocios exitoso, acostumbrado a tener el control, ahora perdido en un laberinto de secretos familiares y pasados ocultos. La imagen de Elena volvió a su mente. Su risa, su forma de tocar el piano, su dedicación a Sofía. ¿Cómo podía conciliar esa imagen con la de una mujer que visitaba orfanatos bajo nombres falsos, rastreando a huérfanos de tragedias? La dicotomía era dolorosa. «Javier», dijo Ricardo, dándose la vuelta, «necesitamos ir a Almodóvar del Río. Quiero ver el lugar del incendio de nuevo, sí, pero también quiero hablar con la gente del pueblo, con los vecinos, con cualquiera que recuerde a la familia Vidal. Quizás ellos sepan algo que no salió en los periódicos, algo sobre la madre, Carmen García, y sus conexiones con Sevilla o con cualquier otra parte». «Entendido, señor. Prepararé el viaje. Es un pueblo pequeño. La gente suele recordar a sus vecinos». «Sí. Y quizás alguien recuerde a una mujer de Madrid que preguntó por la familia después del incendio, o años después preguntando por Clara». La esperanza era tenue, pero era todo lo que tenían. Un pequeño pueblo, recuerdos desvanecidos, archivos perdidos. La verdad parecía estar escondida en las grietas del tiempo. Mientras Javier hacía los arreglos, Ricardo llamó a Laura para preguntar por Sofía. La niña había pasado una buena noche. Sus constantes vitales eran estables. La noticia le dio un respiro momentáneo. Sofía era su ancla. La razón última de todo esto. Necesitaba resolver este misterio, no solo por Elena, sino por el futuro de su hija. La conexión entre Clara y Elena, y la posible conexión con la tragedia de los Vidal, sentía que podía tener ramificaciones inesperadas para Sofía. La búsqueda, en Sevilla, parecía haber llegado a un punto muerto en cuanto a los archivos del centro. La próxima parada era Almodóvar del Río. Volver a la fuente de la tragedia, a las cenizas del pasado de Clara, con la esperanza de encontrar una chispa de verdad sobre el secreto de Elena. La sombra de ese secreto se alargaba, envolviendo no solo el pasado de su esposa, sino también el presente incierto de su hija. El viaje de Sevilla a Almodóvar del Río fue un trayecto de introspección para Ricardo. La autopista se extendía bajo el cielo andaluz, un camino que lo llevaba de regreso al origen de la tragedia que ahora sentía tan extrañamente ligada a su propia vida. Miraba el paisaje pasar, campos de olivos, colinas suaves, pueblos blancos aferrados a las laderas. Cada kilómetro lo acercaba más al lugar donde el pasado de Clara y el secreto de Elena convergían. Javier conducía con su habitual pericia, respetando el silencio de Ricardo. Sabía que su jefe estaba lidiando con la carga emocional de las últimas revelaciones. La imagen de Elena, antes tan nítida y familiar, ahora estaba empañada por la incertidumbre. ¿Quién era esa mujer que visitaba centros de acogida preguntando por una huérfana? ¿Qué la impulsó? ¿Qué la unía a la familia Vidal? Llegaron a Almodóvar del Río a media tarde. El pueblo, dominado por su imponente castillo morisco en lo alto de la colina, parecía suspendido en el tiempo. Calles estrechas, casas encaladas, el ritmo pausado de la vida rural. Era un contraste marcado con el bullicio de Sevilla o la sofisticación de Madrid. Ricardo sintió una opresión en el pecho. Este lugar, tan pintoresco a primera vista, albergaba las cenizas de una familia y un secreto que lo perseguía. Le pidió a Javier que lo llevara directamente a la zona donde ocurrió el incendio. Recordaba vagamente la dirección de su primera visita, guiado por la información de Javier. A medida que se acercaban a las afueras del pueblo, las casas se volvieron más dispersas. Finalmente, se detuvieron. Allí estaba. Un terreno baldío, cubierto de maleza y escombros dispersos. La naturaleza había comenzado a reclamar el espacio, pero las marcas de la destrucción aún eran visibles. Cimientos ennegrecidos, restos de muros derruidos, un aire de abandono y tristeza. Era el solar donde estuvo la casa de los Vidal. Ricardo se bajó del coche y caminó lentamente hacia el lugar.
El viento soplaba suavemente, levantando polvo. Intentó imaginar la casa en pie, llena de vida. Intentó imaginar a Antonio y Carmen, a la pequeña Clara. Una familia normal, con sus rutinas, sus sueños, todo reducido a esto en una noche. Se detuvo en el borde del solar, mirando las ruinas. No había nada que ver físicamente que le diera respuestas, pero estar allí, en el lugar exacto donde todo cambió, intensificaba la urgencia de su búsqueda. Sentía la presencia silenciosa de la tragedia y sentía la presencia invisible del secreto de Elena. ¿Por qué, Elena?, murmuró para sí mismo. ¿Qué te trajo aquí? ¿Qué te unió a ellos? Después de unos minutos de sombría contemplación, regresaron al coche. La siguiente tarea era hablar con la gente. Javier había identificado una pequeña plaza en el centro del pueblo, donde solían reunirse los mayores y donde había un par de tiendas locales. Era el lugar ideal para empezar a sondear. Se dirigieron a la plaza. El sol de la tarde bañaba las fachadas de las casas. Algunos vecinos charlaban en los bancos, otros entraban y salían de una pequeña tienda de comestibles. Ricardo y Javier se acercaron a la tienda, pensando que el tendero, si era del pueblo de toda la vida, podría tener buena memoria. El tendero, un hombre de unos 60 años con bigote canoso, los recibió con curiosidad. Ricardo, presentándose de forma discreta, como alguien interesado en la historia local y los efectos de los incendios en las comunidades rurales, comenzó a preguntar por el incendio de hace 22 años. «Ah, el incendio de los Vidal», dijo el tendero, su rostro ensombreciéndose. «Una desgracia, sí. Antonio, Carmen y la niña, Clara, se salvaron de milagro. Un trauma terrible para el pueblo. Eran buena gente, trabajadores». Ricardo asintió. «Sí, una historia muy triste. Estamos intentando documentar cómo afectan estas tragedias a las familias y a los pueblos. ¿Recuerda bien a la familia? ¿Cómo eran?» «Claro que sí», respondió el tendero. Antonio, un hombre fuerte, callado, trabajaba en la carpintería. Carmen era especial, muy mañosa con las manos, cosía de maravilla, hacía unos bordados que eran una obra de arte. Tenía mucho arte, Carmen, y la niña, Clara, era lista, siempre con un libro en la mano. «Escuchamos que doña Carmen, la madre, trabajó en Sevilla en su juventud», dijo Ricardo, introduciendo la pista clave. «¿Sabe algo de eso? ¿Para quién trabajaba? ¿Tenía contactos importantes allí?» El tendero pensó un momento. Sí, se comentaba. Iba a Sevilla por temporadas cuando era joven. Trabajaba en talleres de costura, de esos de alta costura flamenca. Tenía fama de ser muy buena. No sé para quién trabajaba exactamente, pero sí que se movía en ambientes con gente de posibles, digamos, gente que se podía permitir esos vestidos tan caros. Pero eso fue hace mucho, antes de casarse con Antonio y venirse a vivir aquí de forma permanente. ¿Mantuvo algún contacto con esa gente de Sevilla después de venirse al pueblo?, preguntó Ricardo, conteniendo el aliento. El tendero se encogió de hombros. Pues no lo sé, la verdad. Carmen era discreta, no era de ir contando sus cosas. Se dedicó a su familia, a su casa. Aunque sí recuerdo que, de vez en cuando, le llegaba alguna carta. Cartas con sobres bonitos, de fuera, no del pueblo. Y a veces, muy de vez en cuando, recibía alguna visita. Gente que no era de aquí. Pero eso, muy de vez en cuando. ¿Recuerda alguna de esas visitas?, insistió Ricardo. ¿Cómo eran esas personas? Pues, no mucho, la verdad. Eran visitas cortas. Gente de ciudad, se notaba. Bien vestidos. Venían en coche. Recuerdo una vez, hace muchos años, antes del incendio, una señora muy elegante. Venía sola. Estuvo un rato en casa de Carmen y se fue. No la volví a ver. Una señora muy elegante, sola, de ciudad, antes del incendio. La descripción era vaga, pero la idea de visitas de gente de fuera a la humilde casa de los Vidal, especialmente a Carmen, era intrigante. ¿Y después del incendio?, preguntó Ricardo. ¿Alguien de fuera vino a preguntar por la familia o por Clara? El tendero frunció el ceño, pensando, pues después del incendio,
Vino mucha gente, claro. Servicios sociales, la policía, periodistas, pero gente particular, no recuerdo. Nadie que viniera específicamente a preguntar por ellos, aparte de los parientes lejanos que vinieron a ver a la niña antes de que se la llevaran al centro. No recuerdo a nadie más. La pista de la visita de Elena al centro de acogida años después seguía siendo el único indicio claro de su interés postincendio. Pero las visitas a Carmen antes del incendio, eso abría una nueva posibilidad. ¿Conocía Elena a Carmen García? ¿O quizás alguien de la familia de Elena conocía a Carmen? Salieron de la tienda y se sentaron en un banco de la plaza, observando a la gente. Ricardo sentía que estaba arañando la superficie. El tendero había confirmado que Carmen tenía un pasado en Sevilla, relacionado con ambientes acomodados, y que recibía visitas de gente de fuera antes de la tragedia. Esto sugería que la conexión de Elena podría no haber surgido a raíz del incendio, sino que existía antes. La madre de Clara, Carmen García, parece ser la clave, Javier, dijo Ricardo. Su pasado en Sevilla, sus contactos, las visitas que recibía, tenemos que profundizar ahí. Intentaré localizar a otros vecinos que fueran cercanos a los Vidal, dijo Javier. Quizás alguien supiera más sobre la vida de Carmen antes de casarse, y sobre esas cartas que recibía, añadió Ricardo. Si alguien las vio, si sabían de quién eran. La tarde en Almodóvar del Río continuó, una mezcla de sol cálido y la sombra persistente del pasado. Ricardo sentía que estaba cada vez más cerca de la verdad, pero cada revelación planteaba nuevas preguntas. El secreto de Elena no era un evento aislado, sino que parecía tener raíces más profundas, extendiéndose hasta la humilde casa de una familia en un pueblo andaluz y conectando dos mundos aparentemente dispares. La búsqueda de la verdad sobre Clara se había convertido en un viaje para desentrañar el enigma de Elena, y el eco del pasado en Almodóvar del Río comenzaba a susurrar fragmentos de esa historia oculta.